Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar esta exposición sobre Giovanni Fattori, uno de los pintores italianos que perteneció a ese grupo llamado los Macchiaioli, que a mi modo de ver la historia del arte, se los podría considerar como precursores del impresionismo francés. La temática de este video también tiene que ver con la biografía del autor, las obras y también el contexto político. Observamos que aquí vemos que para allá la segunda mitad del siglo XIX, algunos acontecimientos habían traspasado las fronteras y los límites del continente europeo, llegando a producir fenómenos políticos decisivos en otros continentes, como en el caso de América del Norte. Para 1861, Abraham Lincoln va a asumir la presidencia y una de sus acciones más encomiables fue eh, la abolición de la esclavitud, ya que él era un antiesclavista renombrado y declarado. Eso le valió también, por supuesto, la gran oposición de un sector económico muy importante que luego desencadenará la guerra civil estadounidense. Para ese año también asume el rey de Prusia, Guillermo I, en Austria, ya que en aquel momento lo que hoy consideramos como Alemania estaba también subdividida en reinados como Prusia o la Germania, y para lograr la unificación de esta nación, va a impulsar una reforma militar y le encarga al canciller Bismarck esta misión, lo cual será logrado con éxito y entonces Guillermo será el primer emperador alemán coronado en 1871. A su vez, Garibaldi invade Sicilia con una expedición de 1000 voluntarios y se asume como dictador de las dos Sicilias en ese plan de unificar Italia bajo el reinado de los Saboya. Vemos aquí dos obras de Fattori que, como veíamos en la anterior exposición, la burguesía le va a comenzar a encargar los retratos que van a oficiar como exposición de no solamente de esta nueva burguesía itálica, sino también como tipos humanos predominantes en aquel entonces. Aquí podemos ver un retrato de 1861 de su prima Arja y también nos vamos a encontrar con otro retrato más sobrio en cuanto a la coloratura de una dama con abanico hacia 1865-66. Un dato que también es importante reconsiderar es que estos lienzos no son de grandes dimensiones. Ya se había adoptado una medida medianamente estándar, que todavía subsiste en algunos casos de retratística, de alrededor de 1 metro por 50 en tamaño general. Esto permite también una unificación o un equilibrio en cuanto a, a lo que va a ser la disposición de las pinturas y siempre vamos a encontrar que cuando el pintor resuelve componer su obra, va a hacer mucho énfasis en algunos aspectos, sea de carácter como sea también en la composición.
En el caso de la dama con abanico, podemos ver perfectamente que la posición de la dama es frontal hacia el observador, aunque su mirada se dirige hacia un ángulo distinto de la visión frontal. Esta relación de la mirada hacia un lado y el brazo con el abanico hacia otro otorga un dinamismo particular que hace que esta figura que pareciera de ser estática tiene un ligero movimiento casi imperceptible si uno no presta atención a estos detalles. Sucede algo parecido con el retrato de la prima Arja, ya que siendo de tres cuartos de perfil, aquí sí la modelo está mirando hacia el observador y con una actitud mucho más recatada en cuanto a la vestimenta, oficia también como una protección el colocar las manos entrelazadas sobre el regazo. O sea, aquí vemos cómo Fattori logra dos tipos femeninos de gran valor artístico y con sutilezas que nos permiten recomponer cómo era la mirada de este pintor hacia las figuras femeninas. Fattori también es muy interesante de observar en cuanto a eh, eh, la dinámica que va a establecer en sus pinturas de la zona de la Toscana, donde él es originario y que permite establecer una relación más directa en cuanto al mundo campestre y al mundo de la pintura. O sea, lo que son objetos de labranza, o perdón, mejor dicho, sujetos de labranza, como es el caso de estos bueyes, que están ubicados en la cercanía del río Arno, permite verificar cómo la calidad pictórica se basa en un cromatismo muy austero en cuanto al color, pero muy sabio en cuanto a al contraste entre los grises o los esfumados azules que van apareciendo en esta composición. Cabe también hacer hincapié en que la dinámica de este cuadro está dada principalmente por diagonales muy sutilmente planteadas por las laderas montañosas en equilibrio con la horizontal, sea del río como también de la disposición de los bueyes. Los bueyes simplemente están allí esperando sin mayor movimiento o están estando en una actitud de mansedumbre sin mayor movimiento que acompaña también la fluidez del río que es parte sustancial de este cuadro y de la idea a transmitir a través de él. Fattori también trabaja con algunos objetos arquitectónicos que va ubicando en la playa, en donde se trabaja fundamentalmente la línea horizontal. Aquí podemos ver el volumen de la casa o de la edificación, contrastando con la horizontal muy marcada del terreno donde se asienta la construcción. El objetivo de esta pintura es un objetivo netamente artístico, ya que nos permite visualizar una idea, perdón, nos permite visualizar una idea en donde la figura humana o la figura animal
sobre un muro o sobre o sobre el paisaje tenga siempre una envoltura de aire muy transparente. O sea, aquí también podemos ver cómo se retrata a la manera de lo que luego van a ser los impresionistas, ese paisaje inundado de sol y sobre todo de este sumidero que probablemente haya sido una construcción poco agraciada, que en manos del pintor se transforma en un objeto artístico por excelencia. La intención de la mancha se refleja aquí en uno de los lienzos más llamativos de Fattori, donde trabaja con una serie de figuras femeninas que están bajo una techumbre, probablemente sea una especie de pergolado cubierto con textiles para producir sombra. Y era habitual que estas señoras se pudiesen acercar al mar a contemplar la naturaleza en una actitud romántica. Cuando hablo de una actitud romántica, no me refiero justamente a la posibilidad eh, de amoríos u otras cosas que nosotros comprendemos casi en la actualidad como lineal. O sea, se habla de romanticismo, se habla de pareja, se habla de amor y demás. Esto es mucho más, está mucho más relacionado con la naturaleza, con la contemplación casi estática, con el acompañamiento entre las damas para poder estar en un lugar de paz y de tranquilidad. Observemos que toda la composición está dominada por una horizontal y son las verticales de las figuras femeninas las que logran ese equilibrio entre la horizontal y la vertical, de manera que se refuerza a través de la saturación de determinados tonos, se refuerza esa idea de aproximación y de lejanía que Fattori trabaja muy bien en este conjunto. También esta pintura nos permite ver la indumentaria que se usaba en esa época, aun cuando la idea era disfrutar del aire libre, del sol y de algún pasatiempo como eh, principalmente charlar, algunos cotilleos o algunas conversaciones más privadas, o bien, como sucedía en gran parte de las costas marítimas de la península itálica, las mujeres hacían labores esperando a sus maridos que regresaran del mar. En este caso son mujeres burguesas y esto permite ver que la burguesía se identifica claramente con lo que está haciendo la obra de Fattori, ya que las figuras femeninas corresponden a ese estamento social. Nuevamente, la idea del relax, la idea de, el abandono al dolce far niente, como dicen habitualmente los italianos cuando disfrutan de estar sin hacer gran cosa, pero que son momentos que hoy en la medicina contemporánea se aconseja para revitalizar nuestro sistema nervioso y poder eh, tener actitudes más creativas que en ese entonces surgían de la imaginación, de la contemplación y de la ensoñación. Hacia 1869, Fattori es nombrado profesor en el Instituto de Bellas Artes de Florencia, un instituto de enseñanza superior en donde él expone su pensamiento respecto a lo que sería la docencia en el arte, diciendo: estoy convencido de que el maestro puede ayudar con sus consejos al alumno, pero cuando no existe sentimiento del arte, no sirve ningún maestro ni ninguna dirección. O sea, en síntesis, es que si alguien no tiene
sentimiento por el arte, no tiene aptitudes para el arte y no tiene esa disciplina que necesita todo aprendizaje, ningún maestro va a poder ayudar o darle mayor dirección al estudiante. Para 1870, la evolución de Fattori llega hacia la plenitud artística. Justamente esta dama reposando a la sombra de los frondosos árboles que hay en su alrededor está datada en este periodo y realmente su estilo va a caracterizarse por estos personajes populares que ya hemos visto, no sea tanto en la figura humana como también en los animales de labor, los paisajes de campos y marinas y también vamos a poder tomar de referencia la idea de estos paisajes que nos llevan a la imaginación del periodo romántico que se superpone con esto de trabajar la mancha. En este mar color plomo nos está indicando cómo la paleta de Fattori no apela a sentidos estridentes para mostrar la luz y los reflejos en el agua, sino que apela a esa paleta de los grises en distintas saturaciones que ya hemos visto en en otras obras. Realmente aquí para comprender aún más esta pintura tenemos que remitirnos al mar Mediterráneo, que es un mar muy calmo generalmente. O sea, aquí las olas rompen muy tímidamente sobre la costa, excepto cuando hay grandes temporales. Aquellos que estamos acostumbrados a mares más bravíos, como por ejemplo el Atlántico, estaríamos deseando que hubiese retratado alguna ola, pero es muy escaso esto y generalmente cuando el Mediterráneo está en ebullición es un factor casi diríamos de asombro para todos aquellos que transitan o navegan estas aguas. Si vamos hacia a la política, vamos a encontrar que en España la hija de Fernando VII va a asumir el trono como Isabel II. En 1830 nació Isabel II y a los 3 años, al quedar huérfana de su padre Fernando VII, asciende al trono, pero como siendo pequeña, la regente del reino fue su madre, María Cristina de Borbón y dos Sicilias. Desde 1843, Isabel II reina al declarársele la mayoría de edad, y este reinado fue un periodo de transición porque España va a asistir a la cesión de la monarquía de parte del poder político al Parlamento, pero la verdad es que el Parlamento también tenía imposibilidades o muchas trabas para que los ciudadanos pudiesen participar en asuntos de gobierno. En 1868 hubo una revolución, llamada Revolución Gloriosa de Septiembre, donde en unión de civiles y militares se destrona a Isabel, quien se exilia en Francia. Para finalizar el año 1874, justamente el 29 de septiembre, se proclama al príncipe Alfonso como rey de España, regresando solo a España, ya que se impidió que su madre lo acompañase. Evidentemente, no gozaba de buena reputación Isabel II,
y Alfonso tuvo que asumir su reinado sin la presencia de su madre. Aquí podemos ver un retrato, el retrato real de Isabel II, eh, retratada junto a su hija Isabel, que actualmente está en el Palacio Real de Madrid y que nos permite ver cómo trabajan los pintores la sutileza de la vestimenta. Recostada la figura sobre un plano de color intensamente púrpura, eh, las telas ligeras y casi transparentes que generan este vestido voluminoso y ostentoso de Isabel II facilita comprender cómo en este periodo la vestimenta de las reinas había quedado ciertamente ligado al mundo barroco. La ostentación, la galanura de las telas bordadas con base muy delgada o textiles muy delgados, va generando una figura vaporosa que permite y contribuye a que quien mira estos retratos oficiales y obviamente quien podía asistir a las ceremonias, sea en la sala de trono como también sea en los banquetes y bailes, pudiese ver a una figura casi idealizada de la monarca. Para 1870, el 20 de septiembre, un día muy importante para la historia de Italia, el rey Víctor Manuel II va a entrar a Roma con un cuerpo de tiradores. En un plebiscito muy breve y rápido, se aprueba la unión de la ciudad de Roma al Estado italiano y así Roma se convierte en capital. Esto merece una pequeña explicación, ya que Roma pertenecía al Estado Pontificio y a partir de este tiempo eh, la, eh, la Iglesia pierde este territorio que ocupaba la franja central de la península itálica y el Papa Pío IX no va a reconocer la validez de esta quita del poder temporal de la Iglesia. El 13 de mayo del año siguiente, el Parlamento aprueba la ley de garantía inspirada por el principio del primer ministro del Reino de Piamonte Cerdeña, Cavour, en donde se establece que uno de los primeros momentos va a ser considerar que la iglesia debe ser libre en estado libre. O sea, Cavour, que había fallecido en 1861, propiciaba por un estado libre y una iglesia libre. O sea, prácticamente es como un antecedente de lo que luego va a ser la separación entre iglesia y estado. Y en 1872 muere Giuseppe Mazzini, que tuvo un papel preponderante en el Risorgimento y en la lucha por la unificación de Italia. O sea, realmente son tiempos bastante convulsos que rodean a Fattori y podemos comprender que mientras en un momento él tuvo como objeto de inspiración o como sujeto de inspiración a los soldados y las batallas, hoy va a pasar más al tipo popular, a los retratos burgueses y a los paisajes de la Toscana. Bueno, vamos a dejar aquí, por un problema técnico que debo resolver, fuera de la grabación de este vídeo,
con esta imagen de la Torre Roja, que también pertenece a esta idea de las marinas y que Fattori lleva a la máxima expresión en cuanto a su relación con la pintura. Les agradezco la atención y los dejo hasta la próxima. Muchas gracias.